Hola, mi amada familia en Cristo. Shalom Alejem. Que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Los saluda desde Culiacán, Sinaloa, México, el pastor Salvador Hernández Chávez, quien quiere transmitirles el día de hoy otro mensaje de la palabra de Dios o un pequeño devocional al cual yo le he titulado Vale, vale la pena obedecer. Hemos estado hablando de la mediocridad que a veces se lleva dentro de las iglesias, como lo hizo Salomón, que muchas veces dejaba las cosas que le daban placer a un lado y en el otro lado de su corazón tenía a Dios. Pero hemos visto la repercusión de lo que te lleva a eso, la desobediencia a la palabra de Dios tal y como es, al enfriamiento, te va endureciendo tu corazón, te va apartando de la palabra de Dios, de su buscar, de su presencia y de que rechaces toda bendición que el Señor tiene para ti. Y te lleva a la pérdida, como lo hizo con Salomón. Él terminó adorando ídolos. Por eso debemos ser siempre obedientes a la palabra de Dios como buenos hijos para con nuestro Padre, para con nuestro papá. ¿Y vale la pena? Sí, sí vale la pena ser obedientes. ¿Vale la pena obedecer? Sí. Y uno de los ejemplos que nos da el Señor lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, donde el Señor nos enseña a través del libro de Hebreos un ejemplo con Moisés, donde nos dice, por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate bien, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento, como viendo al invisible. Palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Vamos a verlo en la traducción lenguaje actual, donde el Señor nos enseña en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él nos dice, Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No, ya no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado, él lo sabía, y él prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios, y en vez de disfrutar de las riquezas de Egipto,
Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Muy claro, ¿verdad? Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey y ni se rindió nunca. Él salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 27. ¿Qué diferencia de uno y de otro? Moisés pudo haber tenido todo el oro y toda la plata, todos los caballos, un harem, todos los lujos y placeres de Egipto materialista. Sí, era un príncipe de Egipto y pertenecía y era miembro de la corte real de Faraón, pero, y siempre surge el pero, él se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y esa decisión le costó todo, todo. A su juicio, el reproche de Cristo era una riqueza mayor. Sí, era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, como el día de hoy el Señor te ofrece esas riquezas mayores que todos los tesoros del mundo. Moisés, prefiriendo sufrir con el pueblo de Dios, rechazó todo. Él sabía que iba a batallar, él sabía que iba a tener escasez, violencia, golpes, y que había perdido todo lo que él pudo haber tenido: oro, plata, caballos, harem, todos los lujos y placeres que le ofrecía el Egipto materialista, y prefirió mejor el sacrificio como el que hizo Cristo por ti y por mí. Porque el reproche de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Por eso él prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Moisés tenía sus ojos en Jesús, como nosotros debemos de tenerlos todo el tiempo, todo el tiempo, no nada más en partes, no, todo el tiempo debemos de tener nuestros ojos en Jesús, nuestro Señor, y no en las cosas de este mundo. ¿Vale la pena obedecer? Pregunto. Contéstatelo tú mismo y sé honesto con el Señor. ¿Vale la pena obedecer? ¿Vale la pena prestar atención al mensaje de Dios? Compara estos dos hombres de la Biblia
que hemos estado viendo. Compara a estos dos hombres de la Biblia. Salomón, repasando su vida, dijo, y esto lo puede ver en Eclesiastés capítulo 2, versículo del 10 al 11. Salomón, repasando su vida, dijo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eso fue lo que dijo Salomón repasando su vida. En síntesis. Y esto lo puedes ver en Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Salomón continuó diciendo en Eclesiastés, y esto lo puedes ver en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 17. Aborrecí, por tanto, la vida. Y en el 2, versículo 23, dice, aún de noche mi corazón no reposa. ¿Por qué? Y en el capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 2, él nos dice, alabé yo a los que ya murieron, más que a los que viven todavía. Y en el capítulo 5, versículo 13 de Eclesiastés, el Señor también nos enseña lo que también Salomón dijo. Hay un mal doloroso, las riquezas guardadas para mi propio mal. Hay un mal poderoso, las riquezas guardadas para mi propio mal. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Continúa Salomón diciendo, y he hallado más amargas que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Eso es lo que nos dice Salomón en sus propias palabras. Pero ahora miremos a Moisés. Moisés, a los 120 años de edad, sus ojos estaban en llamas y todas sus fuerzas físicas estaban en su plenitud cuando Dios lo llamó a su presencia. Sí, Dios tomó personalmente el cuerpo de Moisés, lo cual no hizo con Salomón. Aquí está, queridos hermanos, hermanas y amados que me ven y me escuchan. Aquí está el testimonio de Dios dado a la humanidad en relación a Moisés. Y esto lo encuentras
En Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 10 al 11, donde la palabra de Dios, o más bien el Señor nos enseña en su palabra y dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Ah, aquí está el testimonio de Dios dado a la humanidad el día de hoy, cuando se realmente es fiel, ¿vale la pena obedecer? Claro que sí. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 al 11. Aquí vemos la diferencia de dos grandes hombres de Dios. El que vivió mediocremente y el que fue obediente a nuestro Señor. ¿Vale la pena obedecer? Vale la pena obedecer. Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? Dios me los bendiga. Mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo y hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Dios los bendiga. Me preguntan que qué dice mi playera en el chat. Dice hashtag siempre torre, siempre fuerte. ¿Verdad que sí? Así tenemos que estar. Siempre torre, siempre fuerte. Dios les bendiga.